Antes de que otra cosa suceda, hablemos de cosas más tristes. Por cierto, ¿alguien tiene alguna duda acerca del proyecto o la exposición que quieren compartir? De mi lado no todo está correcto, gracias. Sí. And just remember, exposition will be done next Saturday. 2 minutes each one. O sea, quiere decir que vamos a asignar, somos 21, ¿no? O sea, de 2 minutos. Estamos diciendo que vamos a asignar como 1 hora, ¿no? Para revisarlo. Es súper rápido por lo que ya comentamos, ¿no? Porque no nos da tiempo de más. Además de que es una presentación ejecutiva, ¿no? Así de alto nivel de, es esto, mi base de datos está así, hoy hacen esto, yo quiero trabajar sobre eso o estoy trabajando sobre A, B y C, ¿no? Es eso. No, les digo, no vengan a contarnos la historia, no porque no sea importante o interesante, sino más bien es porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces no vengan a decirnos, sí, en 1999 se creó esta base de datos con tal información, etcétera, y ahora estos son los campos, el campo 1 tiene tal, el campo 2... No nos da tiempo, ¿no? De eso. Eso sí, obviamente me lo ponen, me lo cuentan ya en su proyecto, eso sí, pero ahora con fines de lo que buscamos con esa exposición, no nos ayudaría, ¿no? Entonces me interesa más que nos digan qué han investigado, hasta dónde van, qué es lo que están visualizando como proyecto, ¿no? Qué es lo que empiezan a proponer, ¿no? Sobre qué se quieren enfocar, ¿no? ¿Cuál de las áreas? Y ese es el sábado. El sábado, todos, ¿no? Si alguien está listo, por cierto, ese es el otro tema. ¿Decidieron cuándo nos vemos, miércoles o viernes? Miércoles. Yo voto miércoles también. Sí, igual miércoles. Miércoles. No. Ahora me lo están dejando. Yo siempre viernes. Viernes también. Viernes. Sí, viernes. Hoy, pues si quieren, veo que está más bien como dividido. Pues votamos, ¿no? El miércoles, es que saben que podría ser inclusive hasta la siguiente semana, pero yo ya no quisiera que nos extendiéramos, no por mí, sino por ustedes, ¿no? Por eso les estaba diciendo que en esta misma semana. Levanten la mano los que dicen en miércoles. Miércoles 11, 12, 13. 13. Ok, ya. Bájala. Ahora los que dicen en viernes. 6, 5. Hoy se arrepintieron. 4. Y pues tenemos 17 y 4 abstenciones. Entonces, pues sí, el miércoles, quedaría el miércoles. En mi caso yo sí no puedo el miércoles, profesor. ¿Habría algún problemilla? No vamos a hacer, práctica o algo así dentro de la clase. Más bien sería que se pusieran al corriente. Ok, gracias. De todas formas, les pongo acuérdense, la presentación en el sitio. Por cierto, esta no se las he subido, pero se la subo
al rato. Ok. Sí, profe, gracias. ¿Qué otro anuncio parroquial tenemos? Bueno, entonces quedamos miércoles, no se les olvide, pues en nuestra hora y la liga pues es la misma, ¿no? Este miércoles, ¿qué más? Yo me acuerdo que les iba a comentar otra cosa, pero la exposición ya, el proyecto acuérdense, no es rocket science, no queremos descubrir el hilo negro, ¿no? Me interesa más que proponen y que sea algo más específico. También dijimos que pues en la mayoría de los casos nos deberíamos de quedar por tiempos, ¿no? En análisis, ¿no? De esto. Ejemplificarlo, o sea, lo tendrían que ejemplificar muchas cosas en su manejador, pero me refiero no más allá pues estoy esperando que hagan el cambio en la empresa, ¿no? Porque pues, si no, no nos da tiempo. Y pues eso, la exposición también dijimos 2 minutos. If you want to do it also in English, it could be great for us. It doesn't matter, pero podría ser una buena opción. Pueden hacer un video, dijimos también, pues ahí de 2 minutillos también, y nos lo ponen aquí, eso sería también válido. No es obligatorio que hagan video, ¿no? Pero sí el tiempo, ¿no? El tiempo sí lo vamos a tomar muy en cuenta para no excedernos. Y ya. Y su siguiente práctica, también antes de que se me olvide, para completar la parte de seguridad. Eso no debe estar tan complicado. Dice, determina 3 riesgos de seguridad. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok. Determina 3 riesgos de seguridad asociados a la base de datos. Define los 3 controles para mitigar los riesgos. Acuérdense que por ahí teníamos una tablita, unos ejemplos, las definiciones de qué eran cada uno de estos conceptos. Entonces, pues es definir 3, ¿no? Que definan 3, definen el control importante. Importante, el riesgo inherente y residual. El riesgo inherente y por favor, por el amor de Dios, dijimos que era una clasificación en términos de muy alto, medio, bajo, muy bajo, etcétera, ¿no? Riesgo inherente antes de aplicar el control. Riesgo residual, el que quede después de aplicar las acciones del control. Entonces, no son 3 riesgos los que tienen que definir, o sea, 3 riesgos como descripciones. El riesgo que estoy marcando aquí, es la descripción como tal del riesgo, no el enunciado, ¿no? Acuérdense que el riesgo va en función de el activo, que ya no lo puse aquí, vulnerabilidad, amenaza, impacto. Activo, ¿qué quiero proteger? Vulnerabilidad, ¿cuál es mi debilidad? Amenaza, entidad externa, ¿no? Algo que está fuera de mi control. Impacto, el daño que me va a ocasionar. Todos estos elementos, estos 4 elementos nos definen el riesgo. El riesgo es redacción, ¿no? Que incluye los 4 anteriores. El control, una serie de actividades para mitigar ese riesgo. Recuerden, el control lleva responsabilidades, o sea, ¿quién va a hacer las actividades? O sea, no se vale nada más decir, hacer respaldos. Bueno, o sea, al final sí es una actividad, pero hacer respaldos no nos ayuda mucho, ¿no? Porque es quién nos va a hacer esos respaldos, ¿no? El operador, el DBA, el desarrollador, el director, mi abuelita, o sea, no sé quién va a hacer ese respaldo. Y periodicidad, cada cuándo. Hacer el respaldo diario, ¿no?
hacer el respaldo cada 5 minutos, hacer el respaldo cada mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, riesgo inherente, ¿cómo lo clasificamos antes de ejecutar el control? O sea, el riesgo natural, riesgo residual, el riesgo que tenemos una vez que se apliquen estas actividades de control. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok. Punto 2 dice, investiga algunas herramientas de escaneo de vulnerabilidades para tu servidor. Dijimos que hay herramientas en el mercado, ¿no?, que nos ayudan a escanear la configuración y temas de seguridad en nuestra base de datos. Entonces, pues ahí que investiguen. Nada más les puse una, ¿eh? Miren, luego les pongo. Creo que estas épocas navideñas no me traen nada bueno porque empiezo a ser muy barco. Entonces, debo de corregir eso. Luego les pongo 2 herramientas y ahora nada más les puse una. Bueno, una, de ahí pues revisan rápidamente la documentación y determinan 3 eventos o políticas que podrían reportarse. Eso, ya que ahí les pongo algunos ejemplos, no son los únicos, ¿no? Hay más, obviamente, pero que en las páginas o luego encuentran videos, pues que ahí les dicen, oye, esto esto, ¿no? A eso es a lo que me refiero. ¿Para qué nos servirían en temas de seguridad de estas herramientas? Lo único importante que sean herramientas de que lleguen hasta la base de datos. O sea, que revisen o escaneen la base de datos. Porque hay herramientas que se quedan a nivel sistema operativo o a nivel redes. Esas, digo, también funcionan, pero particularmente a nosotros no es suficiente, no nos interesan ahorita. O sea, no nos interesa que solo se quede en el sistema operativo. Acuérdense que comentamos que hay herramientas que escanean el sistema operativo y ahí se quedan. Y generalmente las herramientas que escanean base de datos también escanean el sistema operativo, más no viceversa, ¿no? Entonces, para que lo tengan nada más ahí en cuenta durante la investigación, que lleguen a la base de datos, o sea, a conexiones, a validación de passwords, ¿no?, que luego vienen por ahí, a protección de objetos, ¿no?, permisos públicos, etcétera, ¿no? Ahí hay varias, ¿no? Pero que sean de base de datos. Ok. Profe, una pregunta. En 2 Sí. dice, investiga e indica, ¿no?, los 3 eventos. Estas 2 actividades para este punto 2 implica tener la actividad de escanear la base de datos. No. No, Ok. solo es de investigación y análisis. De acuerdo, gracias. Sí, no, si no, imagínense ahí sí, pobrecitos, no van a dormir ni van a ir a ninguna posada. Esas sí se las creo. Pero no, es más bien, pues ahí que lean, ¿no? Y ver, resumir, ¿no? Qué es lo que concluyen. Inclusive, les decía, no es necesario que transcriban o traduzcan, ¿no? Si encuentran una página, pues me ponen una imagen de la página, lo que sí es márquenme ahí los eventos, ¿no?, que ustedes consideren, porque si no, pues podría ser mucho texto y pues no sé si se entendió o no. ¿Ok? Entonces sí es investigar. Luego 3, dice escenario. Define una política de seguridad para acceder a datos de producción directamente en la base de datos. Incluye, entonces aquí lo que estamos suponiendo es que por alguna razón se tiene que acceder a una base de datos. Ya dijimos que las bases de datos, salvo que sean DBAs,
las bases de datos pues no se acceden, ¿no? Directamente. Bueno, y obviamente desarrolladores, testers, pero en ambientes de pruebas, desarrollo. Entonces, en producción, nuestras bases de datos, pues lo que dijimos es deberían de estar blindadas, ¿no? Nadie accede, ¿no? Acuérdense que yo tengo las llaves, ¿no? Entonces, nadie se conecta a mi base de datos para obtener algo, ¿no? Todo debe de ser a través de las aplicaciones. Eso puede ser nuestro estándar, ¿no? Es lo más común. Entonces, lo que estamos diciendo es aquí, por alguna razón, se necesita acceder directamente a la base de datos de producción. No nos dicen por qué, pues simplemente se necesita. Entonces, por lo cual necesitamos definir una política de seguridad para acceder a esos datos en producción directamente. Entonces, esto también es definición, ¿no? Es conceptual. Entonces, aquí lo que necesito es que me digan, con base en este escenario, si necesitamos hacer algún ajuste o alguna configuración en el manejador, si tendríamos a lo mejor tipos de usuario para este caso o no, qué va a suceder si tenemos un incidente de seguridad, o sea, alguien entró cuando no debería, por ejemplo, si necesitamos hacer una capacitación al usuario sobre protección de datos, construcción de usuarios y claves o no, y si necesitamos hacer una separación de funciones o segregación de funciones para administradores, DBAs, administrador de seguridad, auditoría, redes, si ellos tienen que participar en este escenario, ¿con qué actividad? ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos, no sé, de seguridad, de acceso a la base de datos, pues entonces habrá alguien que tenga que crear ese usuario temporal. ¿Quién lo crea? Pues a lo mejor decimos, ya dijimos no el DBA, el Security Admin debería de crear ese usuario y asegurarse que le dan los permisos, ¿no? A esos datos que se van a consultar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cuántos parámetros de configuración, profe, mínimo debemos mencionar para el punto A? No hay mínimo. Los que consideren. Puede ser que nada más sea uno. Ok. Entonces, a ver, espérese. Quiere las políticas en este punto y que definamos también el responsable, ¿verdad? O sea, acción responsable. Exacto. Periodicidad. Bueno. Bueno, eso es acá arriba, pero aquí pues podría ser también podría aplicar. Ok. Gracias. Es igual definición, ¿eh? Sí. No es implementar ni nada de eso. Gracias. Ok. Luego, la 4 dice, ejemplifica a través de SQL en algún manejador la integridad referencial para los siguientes casos. Llave foránea y trigger. Llave foránea, pues yo creo que no deben de tener ningún problema porque, bueno, ni en el trigger, ¿no? Pero ya sabemos, ya hemos dicho para qué son y cómo se usan, ¿no? Son dos de los mecanismos básicos que tenemos para garantizar la integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? Mantener la consistencia de los datos, aun cuando estén repetidos y aun cuando estén en diferentes lugares. ¿Ok? Entonces, dice, para los siguientes casos, llave foránea y trigger, tienen que crear, pues en este caso, para ejemplificarlo, una llave foránea, o sea, necesitan dos tablas, ¿no? Entonces necesitan dos tablas y tienen que indicarme más bien cómo funcionan. ¿Cómo funciona?
Me voy a saltar acá y ahorita me regreso. Verifica con tus datos la consistencia de datos en cada caso, cuando es exitoso y cuando es fallido. O sea, son 4 validaciones. ¿Por qué 4? Porque son 2 para llave foránea. O sea, me tienen que ejemplificar cómo sería el caso exitoso de la llave foránea. Si recuerdan, hay como un orden, ¿no? Para insertar, por ejemplo, datos o actualizar datos. Entonces, para que sea exitoso, necesitamos un orden. Ese sería el caso exitoso. Sin embargo, si no seguimos ese orden, nos manda un bonito error, ¿no? Un bonito mensaje de error, ¿no? Algo así como reference. De hecho, dice algo así, ¿no? The reference violation foreign key o algo así. Entonces nos manda un mensaje de error cuando no podemos insertar o actualizar nuestros datos en el caso de la llave foránea. Eso es lo que les pido, que me muestren cómo sería el caso exitoso y cómo sería el caso fallido. ¿Ok? Para la llave foránea. Las otras 2 validaciones son lo mismo, pero ahora para el trigger. O sea, si en lugar de llave foránea utilizamos un trigger. ¿Qué era un trigger? Dijimos es un disparador, una serie de código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento. ¿Qué evento? Un insert, update, delete, ¿no? Sobre una tabla. Entonces nada más aquí viene esta nota que dice, cuando definas el trigger, asegúrate que las tablas no tengan llave foránea. O sea, aquí le necesitamos quitar la llave foránea porque lo que estamos diciendo es, lo que hace la llave foránea también lo puede hacer con un trigger. Es decir, no están relacionadas, ¿no? O sea, dijimos que también tenemos casos donde, bueno, por alguna razón no están relacionadas nuestras tablas. Podría ser. Entonces, pero aún así, independientemente de que no estén relacionadas o de que no esté bien el diseño, lo que estamos diciendo es podríamos implementar un trigger para hacer una inserción exitosa en 2 tablas, como si estuvieran relacionadas, pero no lo están, vean, no tiene llave foráneas ni relaciones. Y también cómo vamos a manejar el error cuando el trigger falle, ¿no? Entonces, en el trigger lo que deberían de poner es, hagan de cuenta, hago un insert a la tabla 1 y eso me hace un insert en la tabla 2. Entonces hago mi insert y si programan bien el trigger, automáticamente debe de ir a hacer el insert en la tabla 2. Ese sería nuestro caso exitoso. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso fallido? Hago el insert en la tabla 1 y el hacer el update en la tabla 2 me manda un violation primary key, ¿no? O sea, un error o algo, ¿no? Cualquier error. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funcionaría el trigger, ¿no? En este caso nos está dando un error y ese sería mi caso fallido. ¿Okay? ¿Dudas? No, ninguna. Todo bien. Esto, les digo, básicamente es ejemplificar el funcionamiento de una llave foránea, o sea, cuando la usamos bien, caso exitoso, cuando no la usamos bien, caso fallido. El trigger sería el equivalente cuando funciona correctamente el trigger, cuando llega a fallar el trigger, ¿no? Es eso. A veces cuando llega a fallar el trigger, ¿no? Ahora sí que dentro de estas instrucciones, pues luego llegan a manejar el error, ¿no? O sea, como diciendo, no se puede actualizar el saldo, ¿no? Entonces, es una de las ventajas del trigger, ¿no? Pero ahorita, como sea, lo importante es que me muestre nada más cuando es exitoso, successful,
y cuando es fail, ¿no? Fallido. Por eso es que son 4 validaciones, ¿no? 2 de llave foránea, 2 de trigger, exitoso y fallido cada uno. ¿Ok? Punto 5. Dice, en algún manejador de base de datos, crea la siguiente tabla. Ahí está una tabla. Número de empleado, nombre, salario, correo, teléfono, fecha. Inserta tus datos, bueno, un registro, ¿no? Inserta tus datos y asegúrate de cifrar los datos del correo, salario y teléfono. Correo, salario y teléfono. El cifrado de datos, comentamos, no es estándar. Quiere decir que no hay una forma específica para todos los manejadores. Algunos, yo les puedo decir, algunos son más sencillos que otros. O sea, algunos es una función que ponen dentro de su select, ¿no? Otros requiere una configuración más elaborada, ¿no? Pero en realidad no es tanto, ¿no? Algunos les dicen, bueno, habilita solo la opción para cifrar datos. Y ya. Entonces, utilicen esa función, ya vienen los algoritmos, ¿no? de cifrado. Lo que tienen que hacer es buscar esa función que les permite cifrar los datos. Ya que la encuentren, pues ahí lo que tienen que cifrar es el correo, el salario y el teléfono. Okay. De tal manera que cuando yo le haga un select a la tabla de empleados, ¿qué es lo que voy a ver? Lo de empleado, el nombre y la fecha. Y en estos 3 casos, lo que deberíamos de ver son garabatitos, ¿no? Ya son así groserías, ¿no? Asterisco, gatito, ampersand, arroba, etcétera, ¿no? O bueno, algunos lo guardan como binario, ¿no? También puede ser. Y no vemos nada. Bueno, entonces, cuando yo le haga un select a esta tabla, ese sí lo tienen que ejemplificar, ¿no? Cuando le hagan select a esta tabla, no se debe de ver cuál fue el salario que ingresaron, ni el correo, ni el teléfono. ¿Ok? Eso es en cuanto al insert. Dice, posteriormente ejemplifica actualización, actualizando un incremento al salario de 9%. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un update en esta tabla para aumentar este salario al 9%. Pero el tema es que como está cifrado, pues obviamente no sé cuál es este salario. Entonces no podemos hacer un update simple. O sea, un update, empleados, set salario igual a salario por .09, ¿no? No podemos hacerlo así directamente porque esto está cifrado, o sea, no lo vemos. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes? ¿Qué tienen que hacer para hacer esta actualización? ¿Cifrar? ¿Cómo? Descifrar. Exactamente. Descifrar, en este caso, el salario. Entonces, así como hay una función para cifrar, que generalmente es create o encrypt o algo así, hay una función para decrypt, ¿no? O desencrypt, ¿no? También, para desencriptar. Entonces, antes de hacer el update, tenemos que descifrar el salario, hacer el update y luego hacer el cálculo y luego hacer la actualización con el salario cifrado otra vez, ¿no? ¿Ok?
Entonces va a ser un poquito más laborioso hacer el actualizado que hacer el insert, el descifrado. ¿Ok? ¿Dudas? No sé por qué se quedó aquí. ¿No? No se los pongo les digo, una porque cambia, ¿no? En los manejadores, y dos porque sí me interesa que lo investiguen. No, van a ver que no es en realidad tan complicado como suena, ¿no? Más bien el reto aquí es el de, sobre todo ¿no? El de la actualización, ¿no? Porque la actualización no es simple. Efectivamente, primero tengo que descifrar, hacer el cálculo de lo que quiero aumentar y luego hacer la actualización con el dato cifrado. Entonces son pasos adicionales. Sí, que típicamente eso es lo que hacemos cuando ciframos los datos. Okay. Luego, punto 6, dice, siguiendo el principio de mínimo privilegio, acuérdense que ya habíamos dicho cuál era el principio de mínimo privilegio que lo aplicamos para todo. Es este también es una definición, ¿no? Entonces, aplicamos para todo el principio de mínimo privilegio, que es no te voy a asignar permisos, ¿no? De entrada, no te voy a asignar permisos, o te voy a asignar los permisos mínimos o básicos. Y si se requiere más, te asigno más permisos, ¿no? Entonces dice, siguiendo eso y suponiendo que un H desarrollador, me faltó ponerle el H, un desarrollador, bueno, la H ya saben de qué es, ¿no? Un desarrollador no tiene acceso directo a la base de datos de producción, como acá, como decíamos. Define la política de seguridad para algún manejador de base de datos que permita acceder cuando se necesite atender un incidente crítico. Entonces aquí lo que estamos diciendo es como complemento al 3, ¿no? Lo que estamos diciendo es, ok, ya te dije que sí vas a tener acceso, pero ahora, ¿cómo te asigno esos permisos? ¿Qué debería de considerar para asignarte estos permisos? Obviamente, lo que estamos diciendo aquí es para atender un incidente crítico. ¿Por qué luego les damos acceso a los H desarrolladores? Pues ya lo dijimos, porque pues ellos saben, ¿no? De cómo funciona. Entonces es más rápida la atención, ¿no? Por eso, en realidad, si por mí fuera, nunca les dábamos acceso, ¿verdad? Pero a veces sí se necesita, ¿no? Para que sea más rápida la solución. Pues ese sería este caso. Y vean cómo dice incidente crítico, ¿no? O sea, no cualquier incidente, es decir, no nada más porque vengas y me digas, ay, necesito acceso, ya te voy a dar acceso. Entonces, ¿qué permisos tendríamos que asignar a este H desarrollador para que atienda ese incidente crítico? Es eso. Esta es definición igual. Pero no me tienen que hacer todo un tratado, ¿no? De 10 páginas, ¿no? O sea, más bien hay que me digan qué consideramos. ¿Cuáles serían los permisos mínimos que le asignaríamos? O los criterios, ¿no? Para asignar esos privilegios mínimos. Ok. Y el último punto es dice, crea una base de datos con una tabla con tu nombre y ubica los archivos físicos a nivel sistema operativo. Antes puedes crear un file group system table o table space, sí ahorita lo ejemplificamos, para indicarlos mejor. Intenta eliminar los archivos, si no es posible, registra el error. ¿Cómo se pueden eliminar los archivos? Si se pueden eliminar, ahora consulta la tabla. Si te envía error, regístralo. Justifica el análisis. ¿Por qué se podrían eliminar los archivos de la base de datos a nivel sistema operativo y cómo se pueden proteger o qué recomendamos? Sí, déjenme, lo voy a poner acá.
Ese es el último punto, ¿no? Aún aquí he tenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, bueno, aquí lo que nos están diciendo es: crea una base de datos con tu nombre y ubica los archivos físicos a nivel sistema operativo. Creo una base de datos, ¿no? Que yo le voy a poner aquí ABD16. Y ahorita lo vemos en Postgres porque va cambiando y aquí sí depende también del manejador, ¿no? Y son dos conceptos que son equivalentes, pero incluso el concepto cambia. Pero aquí pueden ver que hay una parte. Perdón, ¿está compartiendo pantalla? Es que no sí. veo nada. No lo estoy viendo. A ver. Con razón. Ahí ya. Ahí ya. Ok. Bueno, no había hecho nada más que darle un new database, ¿no? Y el nombre de la base de datos que aquí le puse ABD16. Ahí vamos. Entonces, aquí tenemos algo que dice la ruta PAT, ¿no? Esta ruta, si observan, es un C, Program Files, etcétera. En Linux, ¿no? También llegan a poner OFT, USR, datos, lo que quieran, ¿no? Entonces, esta es una ruta en una carpeta, ¿no? En el sistema operativo. Lo que estamos diciendo es yo la voy a cambiar aquí. Le voy a poner otra ruta que no sé por qué no me aparece. Porque no la he creado. Voy a crear aquí una ruta en CDatos, en mi caso, que se llame ABD16. Si observan, está vacía, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es voy a crear la base de datos ahí, 16. En SQL, por cierto, aprovechando esta coyuntura, 16, ahí está. SQL les crea por default dos archivos físicos. Uno, este archivo que se llama ABD16. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Los datos como tal. O sea, tiene sus datos persistentes. Los datos que estamos insertando, actualizando, etcétera, todo está aquí. En su archivo que le llaman aquí en un file group primary, ¿no? Que en este caso le estoy diciendo lo va a dejar en esta ruta. CJ Rosas datos ABD16. Y también les crea un archivo log. Este archivo log, ¿qué será? Este archivo hace las veces de lo que comentamos, esas transacciones temporales que están como en una especie de memoria, ¿no? Generan, es una bitácora al final de cuentas, o un log, ¿no? Generan un archivo, este log, para poderse recuperar, sobre todo en caso de fallas, ¿no? Como decíamos, o cuando aplicamos un rollback, va y toma la información de ahí y hace o regresa la información que habíamos modificado. Esa es la utilidad, ¿no? Comentábamos que aquí es muy claro la división. En otros manejadores no lo separan, pero también existe internamente ese log, ¿no? Donde lo guardan en memoria o en esta memoria temporal, que al final también es archivo físico, o sea, físico en el disco duro, pero no es donde están sus datos, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí y pueden agregar más, miren, aquí está agregar, o sea, pueden tener más archivos, ¿no? De hecho, pues típicamente son dos, ¿no? Ya depende de la base de datos o del tamaño,
de la base de datos, pero a veces una buena práctica también es separar los índices en otro archivo. Acuérdense que los índices dijimos que también eran estructuras de datos. Entonces también es un archivo. Entonces eso es común, ¿no? O a veces también separamos en más archivos, sobre todo si en el disco duro tienen diferentes discos, ¿no? Por ejemplo, uno es RAID 1 y el otro es RAID 5, y en uno tienen sus 5 tablas más críticas, entonces las pueden poner a ese nivel, ¿no? A estas tablas las pongo en este disco duro, en esta partición, ¿no? A ese nivel podemos llegar. Y las demás en disco barato, ¿no? Por ejemplo, en otra partición. Bueno, yo como no tengo más discos, pues solo es ese. Entonces la creamos. En realidad, si observan crearla, pues eso es lo básico, ¿no? La creamos, aquí está nuestra base de datos 16. Si yo me voy a mi carpeta, que está acá, aquí en mi carpeta ya me creó los archivos. Le pone particularmente ABD16, ABD16 log, ¿no? Que serían esos. Los que nosotros. Entonces dice, crea una base de datos con tu nombre, ya lo hice, y ubica los archivos físicos a nivel sistema operativo, que ya lo hice. Yo los puse en esta carpeta, pero se observan, lo voy a medio repetir. Si le pongo aquí New Database, ya les pone una ruta por default, que es esta. Si no los quieren mover, pues dejen esta ruta. Está bien. Lo único que les digo es que los ubiquen, ¿no? Que es ese. O sea, que sepan dónde están esos archivos en el sistema operativo. Yo los separé, pues, para más fácil, ¿no? Entonces, dice, antes puedes crear un file group, system table, table space para identificarlos mejor. Aquí en SQL, cuando lo crean por default, ya tiene el file group, ¿no? Nuevamente, para mostrarles. Aquí está el file group, ¿no? Aquí hay otros. Estos file groups, aquí podemos nosotros agregar otros, pero es más por temas de organización. O como les decía, si los queremos separar en otras rutas. Estos file groups, ahorita lo vemos en Postgres, pero para que lo tengan presente es el equivalente a un table space de Oracle, de SQL, ¿no? De Postgres, perdón. Entonces, por eso viene esa nota. Intenta eliminar los archivos. Entonces, lo que dice es que me voy a mi carpeta, aquí está, y yo debería de borrarlos, o sea, así como tal. Le di suprimir, ¿no? Me manda esto, acuérdense. Bueno, de hecho, ya me está diciendo que no. Pero dice que no porque no soy administrador, ¿no? Eso es, o al menos eso es lo que me está diciendo, que necesito permisos de administración. Entonces lo que les digo es, intenta eliminar los archivos. Si no es posible, registra el error. Entonces, pues yo ya lo quiero borrar, le digo continuar, y me dice, no se puede completar porque tal, lo tiene abierto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Está en el manejador? Está el servicio del manejador de base de datos utilizándolo, lo cual es cierto, ¿no? O sea, si yo tengo el servicio iniciado, pues mi base de datos está ocupada, ¿no? O sea, dirían algunos, la tiene abierta el manejador de base de datos. Entonces lo que dice aquí, por cierto, me salté esto de crear una tabla con tu nombre. Bueno, yo no la creé, pero solo creé la base de datos. Pero dice, intenta eliminar los archivos. Si no es así, registra el error. En este caso, pues no me dejó, ahí me ponen el error. Y luego pregunta, ¿cómo se pueden eliminar los archivos? ¿Cómo podrían eliminar estos archivos? Porque si yo le doy aquí reintentar, miren, vean. Cerrando el manejador. Cerrando el manejador, ok. Aquí tengo mi manejador y vamos a cerrar.
todo esto, no lo guardo. Y nuevamente, vamos a ver, continuar, reintentar, no. Deteniendo el servicio. Ok, entonces, deteniendo el servicio. Vean lo peligroso, ¿eh? Así como, ¿se acuerdan de nuestra oración? Pues ahora nos vamos contra los datos. Vamos a ver, deteniendo el servicio. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Le digo continuar. Continuar. Y voilà. Me borró mis archivos. ¿De qué eran mis archivos? De mi base de datos que creé. Vean, ya ni siquiera estamos afectando la configuración de la base de datos. Ni siquiera nos están atacando o llevándose los datos. Lo que ahora estamos diciendo es que con una simple acción, que sería apagar el servicio, por ejemplo. Hay otras formas, pero sí, esta sería la más práctica y más fácil. Dando de baja el servicio, podría borrar los archivos de mi base de datos. O sea, vean lo grave que es, ¿no? ¿Quién puede dar de baja los servicios? ¿Quién puede detener procesos? El administrador. Y los usuarios con ciertos permisos, ¿no? También, lo que vimos la pasada. Exacto. Algunos usuarios con ciertos permisos podrían detenerlo. Y vean que eso es a nivel sistema operativo. Sucede en Linux, también es lo mismo. Obviamente con el root, pues puedo detenerlos. Y vean que el sistema operativo es algo que yo no administro, dijimos. A veces lo administro, pero por otras razones más operativas. Pero estrictamente hablando, yo no soy el encargado del sistema operativo. O sea, alguien que tenga acceso a esta computadora con privilegios administrativos podría detener el servicio y borrar nuestros archivos de datos. Y ahí sí, si borro los archivos de datos, pues, ¿qué nos queda? Ya saben, llorar primero y luego ver el daño. Inicio mi servicio, ya bueno, que ni me di cuenta, ¿no? Se cayó el servicio. Y ahí voy feliz, acá está. A iniciar mi servicio. Lo inicio. Es lo que dice aquí. ¿Cómo se pueden eliminar? Bueno, ya dijimos, ¿no? Si se pueden eliminar, pues sí se pueden eliminar, ¿no? Ahora consulta la tabla. Y si te envía error, registra. Bueno, yo lo cerré porque eso me dijeron, pero no necesariamente lo tendríamos que cerrar. Y ahora consulto mi tabla y vean dónde está. Me dice, estoy con una cuenta root, administradora. Ya no me deja ni siquiera consultarla. Y suena lógico, ¿no? O sea, la base de datos que yo creé, que se llama BD16 con archivos, etcétera, resulta que ya no están los archivos. En la metadata de la base de datos, que es esto, pues sí aparece. Pero simplemente, pues ya no me deja ni consultarla. Pues lógico, ya no tengo los archivos. Entonces dice, ahora consulta la tabla, pues ya ni que consultar ni me va a dejar. Si te envió un error, regístralo, pues ahí está, nos manda error. Justifica el análisis, o sea, ¿por qué sucedió esto? Mejor aún, dice, ¿por qué se podrían eliminar los archivos? ¿Y cómo los podríamos proteger?
es honesto que me digan. ¿Ok? Aquí, bueno, pues ya no tengo de otra, más que llorar. La voy a borrar, a ver si nos deja. Vean, la borré. Y ya no tenía los archivos. Lo que estoy borrando es la referencia en la metadata del manejador. Que por cierto esta yo creo que se quedó igual. La voy a borrar de una vez. ¿Ok? ¿Dudas? La fecha de entrega. No, espérenme, antes de pasar cosas más tristes. Veamos el caso de Postgres. Nada lo tienen que hacer sobre uno, ¿no? Pero para que veamos cómo sería. Cambia un poquito algunas cosas, pero la idea es la misma. En Postgres, en Oracle también sucede. De hecho, es raro aquí, en esta parte es SQL. En Postgres, si quiero separar estas rutas de nuestros archivos, también es posible, pero aquí ya tenía una BD16. No, pero más bien tengo que crear una, ¿no? También es posible. No, ya estoy todo. Es mi conexión. Y base de datos, así no tengo ABDList. También lo puedo separar en otro directorio, solo que aquí está, miren, le voy a poner la misma ruta, solo que aquí le llaman table space. Entonces, antes de crear la base de datos, hay un apartado aquí que se llama table spaces. Este table space lo voy a crear uno, que lo voy a poner aquí, ABD16. Este table space no es otra cosa más que un apartado donde le voy a decir al manejador, quiero que me dejes los datos en esta ruta. Entonces, le puse el nombre, ABD16. Bueno, y es más, le voy a poner ABD16 table space. Y aquí la definición es el location, la ruta. Acuérdense que aquí está SQL, miren, si lo quieren hacer todo vía comandos, aquí está, ¿no? Entonces le damos salvar y ya me creó el table space. El table space pues está vacío. Y acá me voy a mi carpetita y vean que ya me creó una carpeta que dice PG13 no sé qué. ¿Qué tiene esta carpeta? Empty, ¿no? Está vacío. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es el table space que yo creé está en esta ruta y en esta ruta me va a poner los archivos que yo le ponga a ese table space. Ahorita claramente no he puesto nada, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra base de datos que se va a llamar ABD16. Acá está. Y en la definición ahora vamos a seleccionar algo que está aquí, table space, vean que ya me aparece mi ABD16 table space, tengo yo otros, ¿no? Pero aquí, podría seleccionar el que sea, pero básicamente es el que acabamos de crear. Le digo, ok, es este, y lo guardamos. Me voy a mi carpeta, que ya estaba aquí. Esta que tenía PG13 no sé qué. Me voy a mi carpeta y vean, me creó otra. Más aún, le doy doble clic y vean todo lo que me creó. A diferencia de SQL veíamos un archivo en el sistema operativo. Aquí tenemos muchos archivos, bueno, vean, 290, solo por haber creado la base de datos. Es eso, solo por haber creado la base de datos. Me creó 290.
Lejos de eso, lo importante para nosotros es que yo sepa que aquí están los datos. Vean que no he creado una tabla, ¿no? De hecho, lo que dice es que creemos una tabla, ¿no? Aquí. Que no lo hice en la otra, pero aquí sí vamos a hacerlo, ¿no? Entonces aquí nos vamos a crear nuestra tabla. Create table. Vamos a crear este 1. Campo 1. Int. Campo 2. ¿Qué? Int también, ¿no? Yo ya creé mi tabla y solamente la quiero consultar. Asterisco fronte 1. Ahí está. Bueno, no tengo datos, así que insertamos 1, nada más por insert into de 1. No sé cómo es. Values. 1,3. Ahí está, ¿no? Entonces, si me voy y creé una tabla e inserté un dato, si me voy a mi carpetita que ya teníamos acá, le doy refresh y vean, tengo 291. Ya si lo analizamos, seguramente podemos concluir que uno de estos archivos es la tabla que acabamos de crear. Pero vean, nada más me voy a ir aquí rápidamente, que no tiene un nombre, o sea, no es una referencia 1 a 1, ¿no? Pues sí, si no, imagínense, cualquiera vendría a este directorio y decir, ay, pues vamos a ver qué tiene esto. Y lo abren. Y vean, de hecho está cifrado, ¿no? Tiene garabatitos. Lo cual está bien. Pero lo que sí sabemos es que nuestros datos están aquí. Les digo, de hecho, ahora tenemos 291. Entonces, lo que nos dicen es, nos regresamos otra vez, crea una base de datos, ya la creé, ubica los archivos físicos, ya los ubiqué. Antes puedes crear un file group, o en este caso es un table space. Esto depende del manejador, ¿no? Pero serían los equivalentes. Para identificarlo mejor, si no lo crean, pues se los dejan las rutas de found, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Intenta eliminar, por cierto, déjenme ver. Antes de eliminar, ¿dónde está nuestra tabla? Aquí está. Properties. Vean que me puso la tabla en el table space. Aquí sí se puede. Bueno, en SQL también, pero creo que gráficamente no. Vía comando sí. Pero aquí dice, la tabla que creé la puso en el table space que nosotros definimos previamente, pero ¿de dónde lo tomó? De que yo creé la base de datos en ese table space. Sin embargo, miren que aquí yo podría poner una tabla en otro table space, o sea, en otro directorio. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo lo podría poner aquí y ya estoy separando la organización de mis datos. Aquí la dejó ahí por default porque pues ahí ya estaba la base de datos. Pero yo podría separarlos, ¿no? En otros directorios, ¿no? Eso es muy útil, decíamos, sobre todo si tenemos muchos discos duros y lo usamos cuando ya estamos hablando de temas de performance, justamente. Puedo tener, por ejemplo, un escenario es, puedo tener las tablas más importantes, más críticas, más demandadas en un disco duro caro, o sea, de estado sólido, ¿no? De alta velocidad, etcétera. Y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? La auditoría, el log, el histórico, lo del mes pasado, etcétera. Todo lo demás lo puedo tener en disco barato, ¿no? Y eso me ayuda a mejorar el performance, mitigando el costo de tener puro disco de estado sólido, por ejemplo. Entonces también a nivel físico lo podemos separar, ¿no? Por cierto, en su proyecto, cuando habla de el diseño físico, pues se refiere a eso, a esto. Si tienen que crear particiones o directorios o table space
spaces diferentes, ¿no? Para su base de datos o no. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar así, donde lo creo. Las quería mostrarles que sí, que se puede cambiar. Entonces, bueno, pues ya estoy muy feliz, ya inserté mis registros y todo. Ahí está, ahí están mis datos. Y luego dice, intenta eliminar los archivos. Entonces, no me voy a ir uno por uno, voy a eliminar el directorio, ¿no? Aquí está mi directorio. Nuevamente dice, necesitará, este es como un warning, ¿no? Para borrar esta carpeta, desea continuar y le decimos pues que sí, ¿no? Me dice, necesita permisos para reintentar, miren algo parecido, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues me voy a Postgres, detengo los servicios. Vamos a darle reintentar. Nos dejó borrar. ¿Saben lo importante del servicio? La importancia del servicio y de quién tiene acceso al servicio. Y ahora lo estamos borrando, pero esto es también el mecanismo que usan cuando nos aplican un ransomware, ¿no? O sea, nos secuestran los archivos, los cifran, pero ese es un cifrado a nivel sistema operativo y ya, ahí se quedó, hasta que me pagues. Entonces vean que no se requiere de tampoco gran ciencia. Dice, si no es posible, bueno, ya vimos cómo se pueden eliminar. Dice, si se pueden eliminar, ahora consulta la tabla. Si te envía error, regístralo. Entonces yo di de baja mi servicio, entonces nuevamente soy un DBA que no monitoreo y que se cayó mi servicio, no sé por qué, pero pues voy muy sabiamente a iniciar mi servicio. Vean que inició, no me manda error, inició satisfactoriamente el servicio. ¿Por qué no me manda error, por cierto? Debería. Porque vean que, o sea, borré, ¿qué es lo que hicimos? Borré, acá está, borré el directorio, que obviamente tenía todos los archivos. Di de baja el servicio, borré el directorio, ya lo inicié e inició bien, de hecho, es lo que me está diciendo. ¿Me debería de mandar error? En el manejador tal vez, pero ahí no. Aquí no exactamente. Aquí no, porque son bases de usuario. Si fuera una base de datos, por ejemplo, base de sistema, o el Postgres, la base de Postgres, que es una base de sistema al iniciar el servicio. Pero en este caso vean que pues es una base de datos, ¿no? Tal cual. Es una base separada. Por eso no me manda error. Lo interesante viene aquí cuando quiera consultar mis datos. Y no le iba a... Ya le di aquí. Bueno, este es de me conecté. Hablando más bien. De que como lo reinicié. Pero déjenme... Reinicié. Hago refresh. Mi base de datos. Bueno, saben que ya no lo voy a hacer. Porque es parte de lo que tienen que revisar. Hago refresh. Ahí te aparece que todo está bien. Consulto. Me voy a llevar mi select. Abro una nueva conexión. Todo esto fue porque lo di de baja, ¿no? Vean qué está sucediendo. No me estoy equivocando de paso. Yo de hecho ya estoy conectado. Vean, voy a usar otra base de datos
que vean que sí estoy conectado a esta instancia. Pero en esta que aparentemente está bien, aquí no me, en SQL lo que vimos es que nos aparecía un recovery, ¿no? Database. Aquí no me está poniendo propiamente un error. Simplemente no la puedo acceder. Y es lo mismo. O sea, la base de datos se quedó con la información de la metadata, que dice yo tenía creado una base de datos, y eso es lo que nos muestra aquí. Es más, la tabla, no, ya no nos la muestra. Nos podría mostrar la tabla, ¿no? Pero vean, la base de datos ahí está. Aparentemente, si yo nada más monitoreara superficialmente, pues diría, pues ahí está la base de datos. No pasa nada. Lo cual no es así, ¿no? Y ahí se puede quedar infinitamente. Vean que aquí tengo, si tenían su consulta, como yo, en este caso, que es lo que nos pide, pues ahí nos manda un bonito mensaje. Eso es lo que les pido, ¿no? Vuelve a consultar y pues si te envía error, que pues ya vimos que les debería de enviar algún error, depende de cómo consulten, y justifica el análisis nuevamente por qué está sucediendo esto. Más importante, por qué se pudieron eliminar y sobre todo cómo se puede proteger. ¿Cómo se pueden proteger? ¿Ok? Ahora sí. Bueno. Pues lo mismo, ¿no? Para que, en realidad es mucho decíamos, ¿cómo se llama? De definición, ¿no? Entonces déjenme ver. Sí, o sea, el punto 1 es teórico, el punto 2 también, el punto 3 también, el punto 6 también. O sea, de 7 son 3 que son teóricos, ¿no? Perdón, prácticos. Entonces no es mucho. Entonces lo dejamos para el miércoles. Igual a las 11, solamente por si tienen alguna duda. Ok. Lo bueno, ya saben, ¿no? Lo pueden subir antes y ya lo tienen. ¿Ok? Y les subo el documento terminando la sesión. ¿Dudas? No, de mi parte ninguna. No, no, ninguna. Ya los pueden hacer en la posada, ¿no? Entonces ahí están en la posada y ya les dicen, ay, déjame nada más terminar rápido esto. Y ya, continúan. Listo. ¿Qué es la capa lógica de negocio? Según yo es justo el para qué van a utilizar toda la data que procesamos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, por un lado, nosotros tenemos algo que le llamamos datos, base de datos. Esto particularmente es ya en términos de arquitectura le llamamos una capa de datos, donde, como su nombre lo dice, vamos a procesar los datos que tenemos ahí. Y pues estrictamente hablando, pues es eso, procesar los datos, solamente los datos. La capa lógica de negocio se supone que es una capa anterior, donde, como su nombre también lo dice,
tenemos las reglas de negocio, la lógica del negocio. Por ejemplo, alguien podría decir o podríamos tener en alguna aplicación así como tienes 5 viajes gratis, ¿no? Al mes en Uber, ¿no? Esa es una regla, pero es regla de negocio. Como dirían, ¿y yo qué? ¿No? O sea, pues a mí ponme los registros y ahí yo los guardo, ¿no? Entonces, la regla de negocios pues tiene 5 viajes gratis, ¿no? Al mes. Entonces haces viaje 1, yo guardo el registro. Viaje 2, guardo el registro. Viaje 3, guardo el registro y así sucesivamente para cada uno. Hay otras capas, ¿no? Por ejemplo, la capa de seguridad. También habíamos dicho, si yo tengo, por ejemplo, mecanismos como single sign-on, que comentamos que era un solo punto de acceso, de autenticación para los usuarios, esa es una capa de seguridad y que va obviamente antes de la capa de lógica de negocios y antes de la capa de datos, ¿no? Y así es una arquitectura no de base de datos, esta es ya de sistemas en general, de sistemas distribuidos, pero esto se hace con fines de tanto de seguridad como de rendimiento. Lo que nos dicen aquí es el principal tema a revisar es que la capa de lógica de negocios se traslada a la capa de datos. O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que debería de estar separado. Debería de estar separado. Sin embargo, es común que las pongamos en la misma capa. ¿En qué capa? En la de datos. O sea, contar los 5 viajes gratis a las que tienes derecho es más fácil que yo los cuente en la base de datos. Por consecuencia, lo hacemos en SQL. O sea, en programación SQL. Por definición, estrictamente hablando, no lo deberíamos de hacer así, es lo que nos están diciendo. Pero luego eso nos complica. Entonces es importante que tengamos, por ejemplo, vean en esta arquitectura, por acá dicen tengo una SAN, ¿no? ¿Qué es una SAN? Es un Storage Area Network en algunas empresas, una red de alta velocidad para almacenamiento, solamente para disco duro. Obviamente nosotros somos de los que más consumimos, pero hay otras aplicaciones que también usan disco duro, ¿no? Y aquí están todas, ¿no? Entonces luego algunas empresas esto lo tienen separado, ¿no? O sea, es como, aquí es donde están esos arreglos de discos, ¿no? Y luego tienen aquí, vean que tenemos, esto es distribuido, dice tengo 4 nodos de base de datos en un clúster. ¿Qué es un clúster? Una agrupación de servidores de bases de datos. Y tienen por acá un servidor batch, que serían estas reglas, ¿no? Que procesan esas reglas. Vean que aquí sí está separado. Y tengo por acá servidores frontend para aplicaciones, ya sea aplicaciones móviles, aplicaciones que instalamos en nuestra computadora, aplicaciones web, ¿no? Etcétera. Vean que lo estamos separando en diferentes computadoras. Estas serían nuestras capas. Capa de frontend, capa batch, ¿no? Inclusive aquí ponen una capa batch y un clúster de base de datos. Capa de datos. Es más, si lo viéramos aquí, ya tenemos una capa de almacenamiento que sería nuestro arreglo de discos. Capa de usuarios, ¿no? Que acá están celulares, computadoras, tablets, etcétera. Los usuarios, aplicaciones se conectan a un solo punto.
Este NLB es un Network Load Balancer, un balanceador de cargas, ¿no? En realidad. Esto se tiene en diseño de sistemas, de aplicaciones. Esto se tiene para balancear las cargas de los usuarios en las páginas. Por ejemplo, si ustedes entran a un portal, como decíamos en Ticketmaster o en Walmart, pues van a ver que les aparece una sola página. O sea, ustedes solamente ponen una URL. Sin embargo, atrás puede ser que sean varios equipos los que atienden esa URL, como en este caso estos dos. Solo que el balanceador, como su nombre lo dice, balancea la carga, o sea, manda algunos por acá, otros por acá. Por eso es que luego también, no sé si a algunos les ha pasado, que tenemos un efecto de, oye, en esta máquina sí me muestra bien la página y en esta otra no me lo muestra bien. Pues puede ser que uno de esos tenga estilos, ¿no? Colores diferentes. Este es frontend, ¿no? Colores diferentes, etcétera. Y el otro, pues está bien y uno está mal. Entonces, por eso es que nos están atendiendo así, pero esto es frontend. Luego tenemos por acá un firewall. Vean que la aplicación, lo que habíamos dicho, es la que se conecta a la base de datos, no los usuarios. Déjenme ponerles más aquí. O sea, mis usuarios no tienen acceso directo a la base de datos. Mis usuarios entran por esta conexión que a su vez se conecta a la base de datos y a su vez se conecta al almacenamiento. Pues yo no tengo una conexión directa. ¿Qué sucede? Que a veces lo que nos están diciendo es que estas capas me las llevo a la base de datos. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo, la verdad. O sea, luego es más sencillo. Entonces, no estamos diciendo que, pues, que no se pueda. Según la teoría, no debería de ser, pero a veces es complicado separarlas. Entonces, pues lo hacemos y lo aceptamos que sea así. Entonces, esa es una alternativa. Esta es una arquitectura que está en un data center. O sea, en una ubicación física. Entonces, si observan, son 4, es un clúster que aquí está, un clúster de base de datos de 4 nodos que están físicamente en alguna ubicación, ¿no? Por ejemplo, Querétaro, que allá es donde están la mayoría de los centros de datos, ¿no? De México. Por cierto, si quieren administrar bases de datos grandes, pues hay que ir allá. Bueno, ahora ya ni nos tenemos que mudar, ¿no? Afortunadamente ahora ya es también remoto. Pero bueno, están allá. Seguramente tendremos que ir, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Etcétera. O sea, si preguntan dónde están los datos de Amazon, ¿no? O de la nube de Amazon, pues no lo sabemos, pero seguramente en Texas, ¿no? Habrá alguno, un data center con cosas como esa. Digo, más complicado, obviamente, pero con esto, almacenamiento, bases de datos, servidores web, seguridad, etcétera. Y están, ¿no? Todos ubicados allá. Están en un lugar físico, esquema centralizado. Desventaja, y más para los gringos, ¿no? Desventaja, una bomba, ¿no? Bueno, no es que les desee eso, pero ¿cómo les explico que tienen muchos enemigos? Una bomba, o bueno, algo que interrumpe esa localidad y adiós todo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, sí estamos teniendo, todo esto es porque las bases de datos, bueno, y en general la infraestructura, si lo ponemos bajo estas consideraciones,
es más sencillo, ¿no? De administrar y sobre todo reducción de costos. Porque vean que si yo los separara, o sea, si dijeran cada uno de estos nodos va a estar uno en Guanajuato, otro en Mérida, otro en Querétaro, nos sale más caro, ¿no? De hecho, así empezó el esquema distribuido. Acuérdense que el esquema distribuido, dijimos, es voy a acercar los datos a donde está el usuario. Que tengo muchos usuarios en Guadalajara, pues les pongo una base de datos en Guadalajara. Que ahora tengo muchos usuarios en Veracruz, pues les pongo su basecita en Veracruz. Entonces, eso funcionó bien, pero a lo largo del tiempo resultó de que eso era más costoso y ya no nos convenía. Obviamente, pues era más inversión, más gasto. Y gracias, ese es el otro punto, a los avances en tecnología de comunicaciones, en redes de cómputo, pues ahora podemos, vean, transferir datos a giga, ¿no? Es más, a 10 gigas, ¿no? Más de 10 gigas. Claro, el enlace ya sale más caro, ¿verdad? Pero es como nuestro celular, ¿no? Creo que también, o en nuestro internet, ¿no? De nuestra casa, te dan ancho de banda, se supone, ¿no? Dicen, pues es a 1 giga, que ni es a giga, ¿verdad? Pero bueno, es a giga y se supone que te ponen 2 gigas y pues es más rápido, puedes bajar más datos. Pues es exactamente lo mismo. Aquí solamente que a nivel empresarial. Entonces lo que estamos diciendo es que ahora, si bien estoy distribuyendo los datos, los estoy dejando en una ubicación física, en una localidad física. Eso es una vulnerabilidad, porque ya dijimos, si nos cae ahí un meteorito, pues ya fue, ¿no? Entonces, hoy hacemos cosas más complicadas, donde además no nada más eso, sino replicamos los datos a otro sitio alterno, que era un DRP, un sitio alterno. Bueno, es un plan de recuperación de desastres. Tecnológicamente nosotros lo vemos como tengo otras bases de datos en otro lugar. ¿Cómo le hacemos? Lo sincronizamos, ¿no? A través de una replicación. Entonces yo voy copiando los datos. Vean que tengo un clúster de base de datos aquí, en este caso aquí se ve de 3, y luego tengo un clúster de base de datos en el otro sitio primario, sitio secundario, sitio alterno. Entonces, hoy, si les preguntan, oye, pero ¿podría tener mis datos en línea en Monterrey y en la Ciudad de México? La respuesta corta es sí. O sea, sí, hay tecnología para hacer eso. El tema es que, pues, nos cuesta y cuesta mucho. Por eso es que no está todavía al alcance de todo mundo. Obviamente grandes empresas pues invierten en esto. Pero lo que estamos diciendo es, ahora sí como dirían, para todos los gustos y sabores hay. Entonces es importante para nosotros que sepamos cómo está nuestra base de datos, cómo están nuestras instalaciones, dónde están nuestros datos, porque eso puede influir directamente en los tiempos de respuesta. Si yo estoy replicando datos, ¿qué es una réplica, por cierto? ¿Qué es una réplica? Una copia. Una copia de los datos. Exacto. Una copia de los datos de un lugar a otro. Inclusive dijimos el RAID 1 es una réplica de datos internamente en la máquina.
Es una copia de datos, solo que aquí le estamos diciendo esa réplica va a través de la red, de la WAN, va a través de la red. El tema para nosotros, base de datos, es que imagínense ahora que yo soy, déjenme poner aquí, no sé hacer dibujitos, ¿eh? Entonces no se burlen de mis dibujitos, así, de primaria. Yo soy un usuario que me conecto a mi sitio primario y hago un update. Sí, esto está en Ciudad de México, ¿no? CDMX. Y luego voy a replicar los datos a mi sitio alterno, que es Monterrey. ¿Qué quiere decir? Que los datos que yo estoy actualizando aquí deberían de irse para acá también. ¿Por qué? Quiere decir que en la medida que yo esté actualizando, en la medida en que yo esté actualizando, el otro sitio también se va actualizando. Replicación. Es diferente, ya lo dijimos, a los respaldos. Un respaldo es una copia en un momento en particular. Aquí y luego me llevo el respaldo para el otro lado. También puede ser, pero hay un desfase. La réplica pretende disminuir ese periodo. O sea que en lugar de que esté desfasado un día, estoy desfasado horas, minutos, segundos. Entonces depende el esquema de replicación que tengamos, sobre todo lo hacen las bases de datos, para saber pues qué tanto estoy protegido. El tema también para nosotros es que si yo soy un usuario que me conecto aquí y hago un update, hago mi réplica, tengo dos tipos de replicación. Algo que le llamo replicación síncrona y replicación asíncrona. ¿Cómo se llama? Síncrona. Replicación síncrona, y vean que aquí dice síncrona, por cierto, y replicación asíncrona. Las dos se utilizan. ¿Cuál utilizamos? ¿Bajo qué escenario? Replicación síncrona quiere decir, yo hice un update, voy a hacer el update en el otro sitio. Acuérdense que esto está en Monterrey, ya lo quité, ¿verdad? De México. Voy a hacer el update en el sitio alterno, regreso la respuesta y le respondo al usuario. Le voy a responder, tu update está ok. Esta es replicación síncrona. O sea, hago el update, luego hago el update en el otro lado, regreso la respuesta y confirmo. Replicación síncrona. Ventajas de la replicación síncrona: sobre todo, no pierdo ningún dato. O sea, este está actualizado y este está actualizado. No pierdo datos. Replicación síncrona. Es más segura. Datos consistentes. Desventaja de la sincronización, de la replicación síncrona: tiempos de respuesta. Porque vean el escenario, hago un update y aquí se tarda, no le voy a poner, un segundo, ¿no? Y luego en transferir se tarda un segundo. Y luego en hacer el update aquí se tarda un segundo. Entonces de segundo en segundo no le entienden a mis garabatos, pero son 3. Y luego acá regreso, es otro segundo. Y luego le respondo al usuario. Bueno, y aquí me faltaría un segundo en transmisión. Entonces aquí sería un segundo. Entonces me tardé 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el update con fines de usuario se tardó 6 segundos. Porque tengo una replicación síncrona.
¿Cómo sería la replicación asíncrona? Déjenme poner otra vez mi monito. Replicación asíncrona, hago mi update o mando mi update, un segundo, hace el update, un segundo, esto es la base de datos propiamente, y regreso respuesta, un segundo. Luego hago mi transferencia, un segundo, hago mi update del otro lado, un segundo, y regreso respuesta, un segundo. Vean que sí tengo los mismos 6 segundos, ¿no? 6 segundos. Solo que la diferencia es que al usuario ahora le tardó 3 segundos. ¿Por qué 3? Porque hago la petición, actualizo y respondo. Y en otro momento, de ahí es lo asíncrono. En otro momento me voy al otro sitio a hacer la misma actualización y respondo. Obviamente, en ese otro momento yo puedo tener una inconsistencia de datos, pues están desempatados. Pero aquí tenemos que cuestionarnos qué quiero: performance o consistencia de datos. Hay que poner en la balanza eso. Entonces, sí, ya lo podríamos implementar, sí, sí existe, sí, sí los ponemos, pero depende, las dos se utilizan. Generalmente, en la mayoría de los casos, hacemos replicación asíncrona. O sea, hago mi insert, respondo. Hago mi update, respondo. Hago delete, respondo. Y en otro momento me paso para acá. ¿Cuándo es ese otro momento? No lo sé, un segundo, un minuto, depende ya del enlace, al final de cuentas, o de la frecuencia con la que esté haciendo esa réplica. Entonces, en otro momento, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, no lo sé. Pero hay un desfase. Pero lo hago después de que ya le respondí al usuario. Ventajas de la replicación asíncrona, pues en tiempo de respuesta hacia el usuario. Gran ventaja, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Imagínense que dicen está lento y lo que está lento es el enlace hacia el otro sitio y tengo una replicación síncrona, pues por eso se está tardando. Desventajas de la replicación asíncrona. Desventajas, pues que tengo un periodo de tiempo en el que no está sincronizado, ¿no? O inconsistente los datos. Principalmente eso es. Ahora, ¿cuándo? Les decía, en la mayoría de los casos es suficiente poner replicación asíncrona. De hecho, es lo que más nos convendría. Porque así entra el usuario, le respondo, entra el usuario, le respondo, entra, le respondo. Y en otro momento actualizo. Pero hay escenarios donde se requiere que sea síncrona. Por ejemplo, el típico caso de los cajeros, ¿no? O de sus tarjetas. Decíamos, ustedes tienen su tarjeta de BBVA. Ok, fine. Y sacan en un cajero de Santander. ¿Eso es posible? Sí. Pero vean que si tienen un cajero al ladito, les decía, no es que ustedes le corran así de ahí corriendo para volver a sacar mis 1,000 únicos pesitos. Pues no, ya está actualizado. Según la actualización de ese saldo es síncrona, ¿no? Pues no importa que sean los cajeros, no importa que estés comprando en línea al mismo tiempo, no importa que estés comprando en la tienda o en la aplicación móvil o sacando del cajero, el saldo es único porque está
sincronizado con todos los demás. Que dicho sea de paso, los bancos, ya dijimos, no se comunican directamente, utilizan una empresa tercera, ¿cómo se llama? Prosa, ¿no? Que ahora sí que procesa todas las operaciones, ¿no? Y son los que se encargan de decir, oye, sacaron 500 pesos de aquí y luego 500 de acá y entonces ahora ya tiene cero. Y todos sepan que tiene cero. Así como burla, ¿no? Así de, oye, no tienes que publicar que ya no tengo dinero, pero pues así es, síncrona. Entonces, sí hay escenarios donde la data es muy crítica y necesitamos que siempre esté actualizado. Problema, performance. Hay otros escenarios donde dicen, bueno, está bien, pues ya sé que si en caso de falla puede ser que el último no estuviera actualizado. Problema, consistencia de datos. ¿Ok? ¿Dudas? Es importante para nosotros saber cómo está, pero sobre todo, dirían algunos, saber dónde analizar. Esta gráfica me gusta porque es muy simple y dice mucho. ¿Qué les dice esta gráfica? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Pues que el performance va mejorando, por ejemplo, en el sistema operativo, a nivel sistema operativo, pues no es como fuerte, y la aplicación, pues ya es el punto máximo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Gracias, Ita. El sistema, lo que nos dice es que yo puedo mejorar el performance. Esto es de base de datos, ¿Dónde analizar para mejorar el rendimiento de la base de datos? Yo puedo mejorar el performance a nivel sistema operativo, sí. O sea, haciendo algunas acciones, ¿no? Es lo que decíamos, que apaga el antivirus, que no instales más aplicaciones, etcétera. Pero lo que dice es que voy a obtener un beneficio pues, bajo, ¿no? Puedo cambiar el software. Vean cómo el mito, el de algunos dicen, es que yo solamente utilizo Oracle porque es el mejor, ¿no? Decían. Bueno, ahora creo que ya ahí están medio perdiendo la batalla, pero ese es otro tema, ¿no? Pero supongamos que es el mejor. Entonces, sí, a lo mejor tú estás usando Postgres y te vas a cambiar a Oracle porque se supone que es mejor. Lo que estamos diciendo es sí, eso te va a ayudar, pero vean, tampoco es tan significativo. Quiere decir que los manejadores, pues en realidad no depende tanto del manejador, ¿no? O sea, MySQL es bueno, SQL es bueno, Oracle es bueno, DB2 es bueno. O sea, no está ahí, no es magia. Luego dice, aquí hay otro importante, que es el hardware, que ya se tienen más beneficios. El hardware es común, ¿no? Esto es lo que llamamos típicamente, que dicen, ¿quieres mejorar el performance? Pues dirían algunos, a maquinazos, ¿por qué no? Y ya lo dijimos, si tengo dinero, sí.
O sea, oye, que tengo mi máquina o la máquina de la base de datos tiene 64 gigas de memoria RAM y está lenta, ¿no? Acuérdense, lenta, quién sabe qué es lento, ¿no? Pero está lenta. Ah, pues ponle 128 gigas de memoria RAM. Va. Sigue lenta. Va, ponle 256 gigas. Ponle 2 teras de memoria RAM. Pues sí, pero ¿en cuánto me va a salir, no? Ya hay máquinas de 2 teras, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que con el hardware también podemos mejorarlo. O sea, ese es un hecho, ¿no? Más memoria, más procesador, más disco duro. O sea, con hardware también puedo mejorar los tiempos de respuesta. Luego viene la base de datos. ¿Qué quiere decir? Pues si configuras la base de datos, si paralelizas procesos, si revisas los bloqueos, si revisas que no haya transacciones abiertas, si creas índices, etcétera, te puede ayudar. Si le das mantenimiento a todo eso, también te ayuda significativamente. Pero sobre todo, lo que está diciendo es tienes que mejorar la aplicación. Si tú revisas la aplicación, el beneficio va a ser enorme. Dicho de otra manera, si programamos bien SQL, vamos a ver grandes beneficios en nuestra base de datos de performance. Y en algunos casos, eso es más sencillo, más barato que cambiar el hardware, que cambiar el manejador o que cambiar de sistema operativo. Esas son migraciones. Y eso es un dolor. Es un viacrucis. Lo que en muchas organizaciones sucede es que empiezan acá. Dicen, ay, es que la base de datos es lenta, es que la base de datos se cayó. Dicen, ya estoy harto de MariaDB, hay que poner otra cosa. Y ahí se van a pagar miles, millones de dólares, ¿no? A Oracle, a SQL. Cuando a lo mejor no lo necesitábamos. Entonces, me ha tocado, bueno, de plano, les digo que un escenario, una supercomputadora, y en verdad esta sí, ahora sí que esta sí fue historia real, con 2 teras de memoria RAM, o sea, 2 teras, mi imaginación no da. O sea, ustedes imagínense qué pueden hacer con 2 teras de memoria RAM en su computadora, bueno, en un servidor, no se llaman, pero pueden instalar jueguitos, no pueden jugar en paralelo, o sea, no sé, ni me imagino. Y llega el H desarrollador y, oye, es que la base de datos está lenta. No, yo lo quería ahorcar. Peor cuando dijo, es que yo creo, porque estaban haciendo una migración, ¿no? De hardware, por cierto. O sea, estaban pasando de una maquinita de 256 gigas de RAM, que no estaba tampoco despreciable, ¿no? Pero para los datos, los usuarios, etcétera, pues ya se estaba quedando corta. Y entonces hicieron una super inversión y lo estaban pasando a una máquina con 8 procesadores octa-core, o sea, 64 cores, ¿no? Y 2 teras de memoria RAM, o sea, era una super maquinota. Y es más, nadie más estaba usando esa máquina, solamente esta consulta, este proceso, digo, no era un proceso tan sencillo, también les voy a decir, pero tenía su chiste, ¿no? Pero pues tampoco no era algo del otro mundo. Solamente estaban ejecutando eso y la conclusión del H desarrollador está lenta, no sirve. Regresémonos a donde estábamos. Lo quería yo ahorcar. Porque su argumento era que en el hardware anterior, porque esta era una migración de hardware, en el hardware anterior se estaba tardando más
se estaba tardando menos, más bien. Les digo que era un proceso pesado, 5 minutos, ¿no? Se tardaba. Entonces el usuario ya se había acostumbrado a eso, ¿no? Así de, bueno, pues 5 minutos, va. Y cuando pasan al nuevo hardware, así la supercomputadora, se tarda 30 minutos. Nuevamente, no, yo no hice nada, entonces es el cambio, ¿no? Es el mismo código, SQL, es lo que decía el desarrollador. Entonces, obviamente, vista usuario, pues sí, no hay algo que esté bien, o sea, de 5 minutos a 30, pues sí es mucho, ¿no? Y ya saben, ¿no? Bueno, se quedó, bueno, fue tanto, porque además era un proceso importante. Fue tanto que pues se analizó así como que a ver qué pasó. Bueno, ya querían echar para atrás todo, ¿no? Así de, no puede ser, nos vendieron, no, hay fraude, nos vendieron mal, ya saben, ¿no? Casualmente también era el único proceso. O sea, todos los demás, pues obviamente con una maquinota, todos los demás decían, no, esto es la gloria, o sea, corre así como mantequilla. Maravilloso. Y ellos eran los únicos que se quejaban. Al grado, les digo que era importante que pues se pensó así de no, algo está mal, configuramos mal, la base de datos está mal, el hardware, nos regresamos. O sea, casi imagínense que le dijeran, oye, tira esa maquinota, ¿no? Porque no sirve. Yo les dije, oigan, si la tiran, me dicen dónde, ¿no? Se analizó. Sí que sucedió, era el mismo código, pero como son infraestructuras hardware diferente, las bases de datos tienen algoritmos para utilizar los recursos internos. Y entonces cambiaba entre uno y otro. Eso por un lado, ¿no? Entonces sí, digamos, en este caso la migración no fue transparente. Se tenía que revisar la aplicación, cosa que no hicieron antes, ¿no? Pero bueno. Solución. ¿Cuál fue la solución? Vean que en verdad que se pasó por todo esto, ¿no? Así de, oye, y el sistema operativo y el hardware y que configúrale más memoria, que menos memoria, que el usuario, que el permiso, todo lo habido y por haber. La solución, aplicación. Sí, se tuvo que reescribir una parte de la aplicación que para este nuevo hardware ya no era tan óptimo, ya no era tan funcional. Agregaron índices, quitaron, cambiaron las consultas. Cuando digo cambiaron era de el join, ¿no? O sea, de las tablas, revisaron datos, etcétera. Bueno, una vez que lo cambiaron y lo ajustaron, el proceso de los 5 minutos ahora duró 1 minuto. No, ahora el cliente estaba maravillado. Maravillado. Simplemente ya no lo podía creer. Él ya se había acostumbrado a sus 5 minutos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la solución estuvo acá. Sí, del lado de la aplicación. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Lo demás sí contribuye, acá está, sí, también son importantes, pero si verdaderamente queremos tener un beneficio, es del lado de la aplicación. Eso es lo que nos están diciendo. Y mucho tiene que ver con cómo programamos. Cómo programamos. De aquí la importancia de un análisis de consultas. ¿Para qué usamos la base de datos? Alguien muy purista, como yo, diríamos, la base de datos es para guardar datos, para hacer
insert, update, delete y select. Es SQL. Para eso es la base de datos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en realidad? Que las bases de datos, el código de bases de datos, o sea, ¿por qué tenemos store procedures de 1500 líneas de código? Donde hacen if esto, if then, entonces while, mientras pasa esto, for i igual a 1 hasta no sé qué. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos traemos la lógica del negocio a la base de datos. Ese es el problema. Y lo que nos están diciendo es deberíamos estar separados. ¿Por qué nos traemos la lógica del negocio? Así está el 99% de las empresas. O sea, ya es algo, ya es más, ya es normal, ¿no? Diría, ¿no? Yo no estoy en contra. Bueno, ya dije que sí, si lo vemos de una manera muy purista, sí, o sea, no debería, pero bueno, así ya está y así funciona, está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos lo traemos, pero no, el problema no es traerme la lógica del negocio a la capa de datos en sí misma. El problema es que la tenemos mal implementada. Y entonces consumo muchos recursos. Y entonces manda muchos errores. Y entonces es más complicada de administrar. Ese es el problema. No el problema de traerme la lógica del negocio a la base de datos. Al final, pues en la base de datos, pues hacemos consultas, ¿no? Entonces, si yo reviso un código de SQL, luego, en verdad, o sea, hay casos, por ejemplo, este de los 5 viajes de Uber, ¿no? Que dice, ay, tienes, bueno, que eso es fantasioso, ¿no? Pero tienes 5 gratis. ¿Dónde los contabilizo? En la base de datos. Luego llegan a un nivel tan extremo que casi el diseño de la aplicación es dinámico, que luego eso nos piden los usuarios, y es tan dinámico que la lógica de ese dinamismo lo guardo en la base de datos. O sea, para que te pinte una ventanita, una opción, un módulo, la lógica está en la base de datos. Y vean que eso es front-end. O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo soy back-end, soy base de datos. Entonces ahora resulta que si la base de datos no me responde rápido, no le puedo pintar la pantalla al usuario. No le puedo desplegar el GIF, ¿no? Así estamos. Ese es el gran problema. ¿Qué se debe ejecutar en la base de datos? Ya lo dijimos. Operaciones insert, update, delete. Para eso es nuestra base de datos. Consultas, select. Es decir, sentencias SQL. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Los sistemas se han distribuido en varias capas, ya lo comentamos. Es muy común pasar la capa de lógica de negocio a la capa de datos. Es decir, la lógica de negocio está en el procesamiento de los datos. O sea, estamos juntando esas capas. Les digo, ya ni nos quejemos, así está. Por ejemplo, dicen, si un valor, que es una variable, ¿no? Es diferente de 0, entonces que haga un update, ¿no? Mensual. Y si no, que haga un execute de otra cosa. La gran pregunta es, ese if que está ahí, if valor, ¿eso dónde va? ¿Es código SQL o es código Java? O .NET o lo que quieran. ¿Qué opinan? ¿Qué debería de ser? Luego parece que los regaño, ¿verdad? Pero no. No ustedes a sus compañeros. Ya nos vamos. Bueno, ya nada, síganme. ¿Qué debería
Acá está. ¿Dónde debería de ir ese if? El if, ¿no? El update me queda claro que pues es código SQL. El execute de un store procedure me queda claro que es un SQL. Pero la pregunta Según es yo, el if. según yo debería ir en el código de Java, ¿no? Porque es el que justamente en la aplicación va a validar lo que está pasando y la parte del update lo va a hacer ya en la base de datos. Exactamente. O sea, si lo viéramos así, esto debería de ser Java, o bueno, lo que programen Java, pues obviamente el else, y esto debería de ser SQL. ¿Cuál es el problema? Pues que luego dirían, hoy tengo que hacer la validación y luego irme a SQL o abrir la conexión. Y si no, pues abrir otra conexión. O sea, manejar esto en Java es más complicado. Entonces, es muy cómodo pues hacerlo todo esto en un store procedure o en una función en SQL. Y le mando un parámetro, variable, valor, para que lo compare. Y entonces todo es un mismo código. Entonces, uno es más fácil, ¿no? Es muy cómodo tenerlo en un solo lugar, que se llama base de datos SQL. Entonces, por eso es que los desarrolladores, pues luego dicen, pues ponlo en la base de datos. Pero vean que yo no necesito hacer el if. A mí mándame la sentencia que quieres que actualice. Update. No me pongas lógica de negocio a validar cosas que ni al caso. Peor aún, imagínense que ya tienen su código Java, ¿no? Los que programan, o C#, ¿no? O .NET o lo que sea. Entonces ya tienen este código, ¿no? En Java o en .NET y obviamente en la base de datos. Imagínense que yo soy un desarrollador de La Salle, bueno, de donde sea, ¿no? Y me equivoqué, ¿no? Así, pequeño detalle, ¿no? No era diferente, era igual. O sea, a mí no me enseñaron a usar los signos, ¿no? Los signos, los operadores relacionales. Me equivoqué, no tenía que ponerle que fuera diferente, sino que fuera igual. Si es código Java, ¿qué tienen que hacer? Ya tienen su página, ¿no? Ahí ya liberada y todo eso, muy bonita. Pues se equivocaron en esta validación. No era diferente, sino que era igual. O sea, vean un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en Java? Piensen como desarrolladores. Bueno, ellos no lloran, ¿no? No sienten nada. ¿Cuáles son los pasos que tienen que hacer para corregir este pequeño detalle? Pues nada más tendrían que crear, bueno, según yo y por lo poco que recuerdo de Java, nada más es crear como la función, entablar la conexión, y si son parámetros en ambos sentidos, habría que validar que traiga datos para poder evaluarlos y luego revisarlos, ¿no? Ok, pero ¿y qué hago con ese código de Java? O sea, ¿dónde lo cambio? Ah, ok. Entonces sería cambiarlo directamente en el aplicativo, ¿no? Y ya después hacer todo eso del git push y el git no sé qué. Exactamente. Producción y ya. Ahora sí que supongo, bueno, hoy en día creo que se usan los Kubernetes.